Hola, gracias por escuchar Rebeldemente, el podcast de las buenas y las nuevas ideas. Aquí vamos a charlar con personas que han roto moldes, exploraremos paradojas que te hacen pensar y buscaremos en la historia para descubrir lecciones que seguramente te van a sorprender. Prepárate pues para un viaje lleno de inspiración y descubrimientos increíbles. Gracias por acompañarnos en esta aventura. Buenos días, tardes, noches a los que hoy nos ven o nos escuchan en nuestro podcast Rebeldemente. Hoy con una invitada especial. Nos acompaña Angélica Carbonell, una súper dura en innovación, una experta en nuevas metodologías y quien pues es invitada hoy pues por su carácter y su visión sobre los procesos de innovación y apenas para el podcast Rebeldemente. Entonces, Angélica, por favor, preséntate con nuestra audiencia y adelante. Gracias, Jaime, por la invitación. Y bueno, hoy en Rebeldemente, hablando de innovación. Angélica Carbonell, gracias por la introducción, Jaime. Y bueno, soy una rebelde de corazón. Soy comunicadora estratégica, especialista en estrategia y magíster en innovación y llevo muchos años pedaleando este tema de la innovación en diferentes organizaciones públicas, privadas, ONG. Soy profe también del tema, entonces me gusta y de hecho mi propósito está muy alineado con generar capacidades de cambio y de innovación en personas y en empresas. Y me encanta porque lo trabajo desde diferentes puntos. Lo estudio, lo enseño y lo aplico en la consultoría y en las empresas. Y más rebelde que nunca porque además siempre he sido consultora en entidades de gobierno aquí en Colombia. Y no hay nada más rebelde que hacer innovación en el sector público. Ya de eso vamos a hablar en un ratico. Sí, ahorita vamos a hablar de qué es lo que te hace una mente rebelde invitada el día de hoy. Bueno, Angélica, tú dices que eres profe. ¿Qué clases das? Bueno, yo trabajo con varias universidades, trabajo con posgrados, con programas corporativos y diplomados en diferentes frentes. Dicto innovación, claramente, dicto emprendimiento y intraemprendimiento, todo lo que es generación de capacidades al interior de la organización o también de cara a emprender. Dicto gerencia de transformación digital desde el punto de vista de negocio, articular procesos, personas, tecnología, para poder hacer todos estos cambios. Acordémonos que nosotros somos la generación del cambio, nosotros nos está tocando pasar de lo análogo a lo digital y eso duele en las organizaciones. Entonces, dicto transformación digital desde el componente estratégico, cómo diseñar estos modelos dentro de las organizaciones. Dictó temas de inteligencia artificial orientados específicamente a negocios. Unas cosas adicionales. Muchos sabes en qué? En generación de competencias y habilidades para directivos enfrentando el mundo TI. Bueno, súper. Hace poquito estuviste de viaje en una misión, algo así académica, estuve viendo. ¿De qué se trató? Imagínate que desde la Universidad Externado nos extendieron una invitación para hacer un evento, una misión en Europa del Este. Estuve en Polonia, estábamos conociendo, intercambiando experiencias sobre cómo es la innovación y cómo es el emprendimiento y el mundo empresarial en Polonia. Nosotros regularmente en Europa siempre vemos Francia, Inglaterra, España y rara vez vemos otros países tipo Hungría, tipo Polonia, República Checa y es impresionante lo que están haciendo, el tema cultural, el crecimiento económico que tienen y la capacidad de innovación en el marco de una reglamentación, una regulación europea. Entonces estuve allá aprendiendo desde los temas de cultura, historia. Polonia es un país muy rico en historia, también con un pasado que los ha marcado profundamente y que ese tipo de cosas los marcan como cultura y como empresas y como innovación. Y ya desde finales de los 90 empiezan a tener un crecimiento exponencial, que es en lo cual nosotros fuimos a entender, a conocerlo mucho más. Cómo han logrado pasar de tener con muchas complejidades históricas a destacarse y a ser hoy un hub de innovación en Europa, hacia ese punto de Europa del Este. Una moneda muy económica, pero con un crecimiento exponencial. A eso deberíamos apuntarle nosotros en Colombia. Esa era justo mi pregunta. Si tú te trajeras una sola lección que pudieras aplicar en Colombia de eso que aprendiste, ¿qué sería? Una sola que tú digas, mira, vamos, deberíamos hacer esta sola cosa bien hecha. Es una sola cosa, pero tal vez compleja.
que encontré mucho en la gente en Polonia y es disciplina. Mira, por encima de todo, llegar al modelo, a los modelos de innovación, de emprendimiento y de toda la cultura empresarial y de crecimiento económico que tienen, es porque han sido muy juiciosos y muy disciplinados. Y eso es algo que nosotros no tenemos tan fuertemente. La disciplina los hace metódicos, los hace muy, muy estudiosos y muy cultos. Parten conocimiento, tienen unos hubs de emprendimiento y de innovación interesantes, pero todo viene a partir del método. Son muy juiciosos y esto me pareció una de las cosas a destacar mayormente de lo que vi de la cultura polaca. Otro caso más donde la disciplina vence al talento, definitivamente. Claro, y ese es un tema que en innovación es interesante. Pensamos que la innovación sencillamente es jugar con post-its y es mucho más, y allá lo tienen muy claro. Bueno, ya que vamos a entrar en materia en un tema como es de innovación, por supuesto, es la razón principal por la cual venimos a hablar aquí hoy, y es cuáles son esos mitos, vamos aquí a tener ese diálogo, que tú consideras que son los más preponderantes, los más relevantes, pero por supuesto son mitos, son falsos y por tanto hay que desmentirlos, relacionados con la innovación que quisieras destacar. Entonces vamos aquí a hacer como un diálogo en ese sentido, pero por supuesto tú tienes la iniciativa, llevas la batuta y vamos complementando. Bueno, mitos hay muchos. La innovación tiene muchos mitos alrededor y está muy desprestigiada y por eso me encanta este espacio donde podamos hablar de esos mitos. Y arranco precisamente con lo que te estaba contando hace un momento. No, pues la innovación sale de un chispazo, es jugar con post-its y sencillamente es que a mí se me ocurrió una buena idea el día de hoy y voy a llegar a implementarla. Y eso es un mito 100%. ¿Qué opinas? Digamos que lo que dices es que la gente se queda como en las figurines de colores y en la figura. Yo te voy a dar un punto de vista sobre eso y es que a mí lo que me preocupa de los ejercicios de innovación es que los hacen un viernes por la tarde. Entonces, porque es la sintomatología detrás de esto. Es que a veces no solamente los hace un viernes por la tarde, sino que los hace un día no laboral. Y entonces la gente no siente eso como un ejercicio legítimo. Entonces, como que, pues, no, esto lo hacemos en el extra office, pues, en las horas extra, cuando se puede, venimos a jugar, pero el lunes volvemos a la caja. Entonces yo siento que hay a veces una desconexión de que los momentos de innovación, los momentos estratégicos, eh, pues queremos sacar a la gente de un día para otro, y ahí quiero agregar otra cosita, y es no solamente el darles un ambiente demasiado feriado festivo, sino también que de un día para otro le decimos a la gente, oiga, hoy venimos a pensar diferente, hoy venimos, o sea, olvídese de todo, pero hoy venimos a pensar diferente. El lunes volvemos a lo de siempre, pero hoy estamos pensando, tómense la licencia. Y las personas no nos acostumbramos hoy me tengo que desconectar el chip. Olvídate, eso no va a pasar. Mira, O sea, eso la es gente no se falta desconecta. de método. Precisamente lo que estamos hablando, eso es falta de método. Primero, pensamos que la innovación es una sentada a jugar con post-its un viernes en la tarde. Y eso, pues primero lo que hace es desprestigiarlo porque entonces pensamos que es un juego, que es una bobada, que porque me sacan de la operación para venir a jugar con post-its que no van a llevar a nada. Entonces ahí todo el proceso está absolutamente equivocado. Primero, porque la innovación no es un chispazo, es un proceso que me lleva a un cambio. Yo tengo que jugar muy juiciosamente con el proceso y efectivamente orientarme al cambio. Si yo no voy a generar eso, estoy cayendo en algo que nosotros llamamos teatro de la innovación. Ujú. Ideas, show, evento, actividades y somos súper innovadores. ¿Y dónde está el entregable? ¿Dónde están las metodologías de innovación? ¿Dónde están tus KPIs de innovación? La innovación se mide. ¿Dónde está tu producto, experiencia, servicio? Y por encima de todo, y algo que tú mencionaste, esto no es solamente de hoy viernes y el lunes se nos olvidó. Como la innovación es un proceso, yo lo que necesito es generar la capacidad de pensar de manera innovadora en mi equipo. No jugar una vez, no jugar tres en el año. Yo necesito que la gente empiece a generar la skill. Y que no solamente el viernes en la tarde, sino el martes a las 8 de la mañana en la reunión de la mañana piense diferente y diga, vamos a experimentar con esto, a llevarlo a un prototipo que después pueda ver la luz. Entonces, fíjate que lo desprestigiamos porque pensamos que sencillamente es un juego y realmente tiene que solucionar un problema,
tiene un método y tiene que tener un fin que fue probado y que ojalá logró un punto de éxito. Hay algo bien interesante que voy a rescatar que dijiste y es, claro, las personas están pensando todo el tiempo dentro de la caja. Les decimos, piensen fuera de la caja un ratico. Y en el día a día, esa mentalidad se nos olvida. Es decir, no, prototipemos, pero en el taller. Aquí en la vida real, no. Aquí en la vida real hay que seguir el proceso y sigamos los indicadores y sigamos los métodos que venimos haciendo siempre, pero no venga a hablar de piloto. No, eso los pilotos cuestan. El piloto es bueno hacerlo ahí en la cartelera, pero en la vida real ni se le ocurra. Y muchas veces, como se queda en la cartelera, el producto no ve la luz, se desprestigia el proceso porque dicen, ¿para qué me llaman a participar de estas actividades? Levantan información, yo voto todas mis ideas y no pasó nada. Pero eso es falta de método. Si te das cuenta, es falta de disciplina, falta de método. Eso es un tema en el que toca, obviamente, tener conocimiento, pero además hacerlo con juicio, tener un objetivo claro, tener personas que estén capacitadas que nos ayuden a facilitar los espacios, pero tener una cultura dentro de la organización que diga, venga, si estoy haciendo esto, no solamente es por tener un mapa de problemas en la organización, sino porque estoy en la capacidad de darle viabilidad a alguno de ellos y vamos a identificar cuáles son viables, pero lo vamos a hacer. Si no, ¿para qué? ¿Para qué alborotamos el avispero si no vamos a innovar? Y eso es un tema Y que tenemos sin, que cambiar en la alta gerencia, bueno, y no solamente en la alta gerencia, pero especialmente en la alta gerencia. y sin sobresimplificar, hablemos de método, me gusta el tema. ¿Qué método, digamos, a ti te gusta, tú recomiendas? Hay muchos, digo sin sobresimplificar porque yo sé que si dices uno te van a quedar faltando 10, pero tú dices, mira, hay uno que a mí nunca falla, que para mí es clave. ¿Cuál serías tú, el que nunca debería uno dejar de hacer? ¿Te lo puedo poner a manera de mito? Mejor. Hablemoslo como mito. Design thinking no sirve. Mito. Falso. A ver, el papá de las metodologías de innovación es y será design thinking. Lo que pasa es que lo mismo, como en todo este tema y este desprestigio, lo asocian solamente a los post-it y no a que es un proceso. La metodología que uno debería aprender y refinar cómo la trabaja muy bien, porque por debajo tiene muchas herramientas por cada una de las 5 etapas. Tú para empatizar, que es la primera, la más robusta, la más profunda, tú encuentras cualquier cantidad de herramientas dependiendo del tipo de problema que vayas a tener. Y así con cada una de las diferentes etapas. Si tú lo sabes hacer bien y sabes guiar a tu equipo sin imponer tu sesgo, si sabes sacar lo mejor de los demás, llegar a profundidad y hacer que la gente sea creativa para sacar esas soluciones, de ahí para allá cualquiera de las otras metodologías la vas a poder usar. Entonces, mito que design thinking está obsoleto, que no sirve, no, al contrario, es la que nos enseña a nosotros cómo hacer la tarea. De ahí para adelante hay muchas muy chéveres. A mí me gusta mucho trabajar con las de pensamiento futuro para un tipo de innovación que es mucho más disruptiva. Los ejercicios que Ujú. hacía, por ejemplo, Elon Musk para venir a pensar a futuro y decir, Tesla, energías renovables, pensemos en el chip con Neuralink para solucionar todos esos problemas médicos para las personas que no se pueden mover. Esas soluciones que son muy disruptivas, sencillas en su concepto, pero pues como grandes problemas de la humanidad, se hacen con metodologías que se llaman, por ejemplo, Moonshot Thinking, lanzar ese disparo a la luna y pensar qué queremos a futuro, o Futures Thinking, que tiene mucho que ver con prospectiva y planeación de escenarios. Mira, Moonshot viene del tema del presidente John F. Kennedy en los 60 que dice, miren, esta década vamos a poner al hombre a la luna. Miren, no, estaban a mitad de proceso, mucho menos de mitad de camino. Y esto lo dice en el 62 y en el 69 el hombre caminó sobre la luna. Se pusieron una meta y lo que empezaron fue a trabajar para lograrla. Ese tipo de visión audaz, me encanta esa metodología. En el camino hay que buscar todo el tema de cómo lo apalancamos y cómo le damos viabilidad, pero ser ambiciosos es un tema interesante para un componente de innovación que le llamamos la innovación disruptiva, que es lo que casi todos queremos ser en las organizaciones, el Netflix del esquema de entretenimiento que me cambió la industria. Eso ocurre con, por ejemplo, con ese tipo de metodologías. Buenísimo, pero eso me lleva entonces a un mito que también ha sido muy difundido y es que
La innovación tiene que ser disruptiva. Si yo no pateo el tablero, no me invento el producto máximo, entonces no lo estoy haciendo bien. Entonces las personas creen que la innovación tiene que ser el Netflix, ser el unicornio de su generación. Lo que pasa es que la gente se le olvida que precisamente el unicornio, la figura del unicornio viene porque él es único, o sea, él es una mezcla rara y él no se va a ver. Si hubiera 1000 unicornios, pues no tendría nada de extraño. Entonces, la gente se olvida un poquito de eso. Entonces, ¿cuál es tu opinión sobre ese tema de los tipos de innovación y por qué nos obsesionamos tanto por patear el tablero cuando a veces puede ser más sencillo? Hay precisamente eso es un tema falso. Ese es un tipo de innovación que es la más extrema, que es la innovación disruptiva, pero es la más difícil de lograr, porque esa tiene que encontrar unos espacios en el mercado que todavía no han sido satisfechos o generar unas soluciones súper creativas a problemas obsoletos. Pero esa es la disrupción. Pero lo que hacemos nosotros día a día en nuestras organizaciones puede ser incremental, es decir, que es un paso a paso. Yo hago Ujú. reconfiguraciones en el producto que ya tengo, en los procesos que ya tengo y voy generando novedades que llaman la atención de la gente. O hay otros también en donde creo o genero nuevos productos, que esta es la radical, y la radical es un poco más allá, pero todavía sobre mi modelo de negocio. Entonces, yo le puedo apuntar a diferentes, pero lo que más nosotros hacemos es la incremental, porque la incremental es lo que hacemos en el día a día y hay muchas herramientas y metodologías. Design Thinking me ayuda, por ejemplo, mucho a esta. También hay otra que se llama, por ejemplo, Design Sprint y complemento con el tema de más herramientas. Design Sprint, que es para proyectos más livianos que yo puedo sacar, por ejemplo, en 5 semanas. Pero quiero enfocarme en una cosa, Jaime, y es algo que veníamos hablando hace rato y también lo quiero plantear como mito. Para poder innovar, ¿tiene que ser fuera de la caja? Pues no. Hay metodologías de innovación que dice innovemos dentro de la caja. Es decir, con los recursos disponibles, con las capacidades disponibles. Esto no solamente es inventarse el mundo, sino realmente también reconfigurar dentro de la caja y con los recursos que tenemos. Por ejemplo, allí utilizamos mucho TRIS, una que se llama TRIS, termina en Z, y Ok. TRIS tiene un tema muy interesante que son 40 principios inventivos y te empieza a guiar, ven cómo puedo cambiar, recombinar, reconfigurar, darle otro uso desde el mismo objeto, producto, servicio que tenemos. Entonces, la innovación es muy amplia, es muy rica, pero además tiene que ser muy enfocada según el reto, según la empresa, según las capacidades que tengamos. Hay un tipo de innovación que me gusta mucho que me hiciste acordar que es la innovación frugal. No sé si la has escuchado. Tiene mucho que Que, ver. ha- que, que es innovar sin caja. O sea, cuando uno no tiene recursos. Entonces, hay muchos ejemplos de innovación social que se basa en innovación frugal, como el caso del zapato que crece en las poblaciones que no tienen acceso a calzado, o, o aquella incubadora hecha con partes de automóvil viejo. O sea, hay muchos elementos y hay muchas soluciones de innovación social a nivel de aseo, de agua, de energía, que se basan en ese concepto de innovación frugal que es, si yo no tengo recursos, estoy en un territorio alejado, estoy lejos de lo que se considera la civilización, ¿qué tipo de solución le podemos brindar a esas personas? Y es un concepto que viene de la India, por supuesto, que han experimentado mucho con el tema pues de la pobreza y de la innovación en medio de la pobreza. Y es que la innovación frugal tiene un principio interesante y es el tema, pues más allá de no tener muchos recursos, venga, yo puedo innovar desde simplemente cambiar el chip de la gente en algo, innovar desde un concepto. Entonces, ¿cómo hago para un problema social? Por eso lo utilizamos mucho en innovación social, un problema social sencillamente con reconfigurando la forma en la que la gente se relaciona con su entorno. Estoy justo en este momento y aprovecho para contarte, estoy justo en este momento en el llano colombiano, en Villavicencio, porque estamos aquí trabajando con programas de bioeconomía, precisamente generando modelos sobre sus modelos de negocio, buscando la innovación. Y muchos de los temas que me estoy encontrando aquí con ellos es exactamente lo que tú acabas de decir. ¿Qué hacemos con los residuos? ¿Qué hacemos con todos los materiales y toda la cadena de valor, qué sé yo, de los desechos? ¿Qué hacemos con eso? ¿Cómo le damos trabajo a las personas? ¿Cómo hacemos un beneficio planetario? Porque cuando yo reconfiguro modelos de valor, cuando es un enfoque de bioeconomía, yo tengo que agregar otras cosas en el marketing y en el modelo de negocio que tienen que ver con people y con planet.
todo el tema planetario, todo el tema de persona, y se reconfigura en función de ese tipo de cosas. Venga, no es que tengamos muchos recursos, es que tengo que reutilizar lo que hacemos, o mejor aún, eliminar usos. Tenía un profesor, uno de los grandes profesores que tuve de innovación cuando empecé en este mundo, que nos decía, porque a veces tenemos que pensar en cómo reutilizamos los residuos y no nos devolvemos al problema original y es cómo no generamos residuos. Ese tipo de cosas y esos cambios de chips son parte de la innovación. Es repensarnos ya no solamente desde un producto o un servicio, sino de un proceso o de un cambio de chip. Sí, muy bien. Yo creo que has complementado y cerrado la idea perfectamente con ejemplos como nos gusta aquí, gratis. Bueno, mira, eso me hace recordar que, hablando de gratis, un tema con la innovación tiene que ver con el uso de los recursos y del dinero y que, por supuesto, aquí surge un paralelo y es, algunos se cree que la innovación es solamente para las grandes empresas con grandes recursos y que las pymes, las medianas, con pocos recursos, no tienen derecho, no saben, no pueden. ¿Cómo ves tú el tema? ¿Cómo lo has vivido? ¿Cómo han empezado? Mira, les voy a poner un ejemplo latinoamericano y muy colombiano porque es de aquí donde surge. Platzi, Freddy Vega, no arrancó con muchos recursos. Yo a Freddy Vega lo conocí cuando todavía no era fundador de todavía Platzi no existía, es decir, hace ya muchos años, pero él arranca con unos recursos súper limitados y lo que arranca es con una buena idea y con una idea súper clara y con un proceso en su cabeza de marketing maravilloso. Y empezó a pedalear y bueno, lo que hablamos, disciplina, motivación y mira lo que, por ejemplo, es Platzi hoy en día, pero ellos no arrancan con muchos recursos. Ahora, con el tiempo lo van escalando, que es otra cosa. Con el tiempo, es que para innovar, eso es falso, que tú tienes que innovar solo. Miren, hoy hay recursos, hoy hay rondas de inversión, esto lo trabajo mucho con mis estudiantes, entonces tanto para las etapas de incubación, aceleración y demás, lo que pasa es que no las buscamos. O dentro de las organizaciones, las universidades, los ecosistemas de innovación están listos para ayudarnos, para apoyarnos. Yo no tengo muchos recursos para investigar. Les aseguro que las universidades sí, y que están haciendo muchas cosas y están buscando dónde aplicarlo. Y así yo voy recomponiéndome, haciendo parte del ecosistema. Pero ese es un tema en el cual es, si yo no me acerco al ecosistema, yo no sé qué puedo utilizar, qué me puedo ofrecer. Entonces no necesito grandes recursos, necesito saber a quién preguntarle y saber qué puertas tocar. Bueno, muy bien, Angélica. Eso me hace recordar que en este punto del podcast, debería darle paso a los patrocinadores si los tuviéramos, pero como no los tenemos, entonces vamos a seguir derecho. Listo. Me Bueno, encanta. estamos en Llegarán la muchos mitad, entonces más seguimos después de este llegará, pero podcast. después de este, así es. Mira, el tema de... tú arrancaste el tema de los mitos con una palabra que me encantó, que es el tema de los genios. Y es que hablaste de ese primer mito de que esto no es un tema de genios, o se cree que es de genios. En tu experiencia, ¿qué tantos genios te has encontrado tú haciendo estas actividades? O definitivamente no, esto no es de genialidad. ¿Cómo ves tú esa combinación de chispazo, creatividad, genialidad, proceso, rigor? Esto es ¿Cómo lo maravilloso ves? porque, por ejemplo, yo trabajo con muchos ingenieros, le dicto clase a muchos ingenieros. Ellos me dicen, no, profe, yo para creatividad no, a mí póngame la matriz, que yo con el tema de las matrices y demás, más analítico que creativo. Y empiezo a ponerles a prueba muy rebeldemente el tema de la creatividad, los insumos para ser creativos lo tenemos todos. La creatividad se nutre de muchas cosas, de la curiosidad, de la experimentación, de la observación, de atrevernos a vivir nuevas experiencias y todo eso me lleva a ser creativo. La creatividad con método nos lleva a la innovación. Pues te digo que la innovación es un proceso. Si yo lo sé desarrollar, le doy tiempo para que madure cada uno de ellos, yo puedo desarrollarlo y llegar allá. Claro, hay personas que son genios y que tienen una chispa o un olfato para identificar las oportunidades que se debe aprovechar. Pero la innovación no es de una persona, no es de genios, es de proceso. Que si me encuentro un genio en el camino, venga para acá, venga para mi equipo, porque voy a tener ideas maravillosas, pero él solo tampoco va a hacer cosas. Necesitamos tener personas que sean muy analíticas, personas que sean muy creativas, personas que sean muy metódicas, que puedan extraer lo mejor de ese público para entender qué quiere, porque hay un tema importante, el producto innovador no es mío, es del que me lo va a comprar.
y eso me toca identificarlo y poderlo levantar. Si yo lo logro, yo no necesito ser genio, yo lo que necesito es método, estudiarlo, aterrizarlo, tenerlo claro, dejar mucho el sesgo, y eso es un tema porque la innovación se basa mucho en la humildad, porque no es comprobar que mi producto es maravilloso, sino es ponerte una idea y que todos los que me lo vayan a comprar lo nutran y me digan cómo me lo comprarían. Y ahí yo verdaderamente llego a eso. Entonces, la genialidad de la innovación está en saber preguntar y está en desarrollar el método. Sí, yo creo que eso de los sesgos, que es uno de los temas que a mí me gusta estudiar por mi cuenta, y hay mucho para recortar. En innovación, por supuesto, está el tema de que uno cree, o sea, está desde el extremo del que cree que sabe todo hasta el que absolutamente sabe y no es capaz de decirlo, ese síntoma del impostor corporativo, llamémoslo así. Sí, Pero en, buenísimo. pero en últimas eso es como otro refrán que dice que el diablo sabe quién se le aparece. Es decir, la innovación aparece en últimas porque hay una persona preparada para encontrarla, pero esa preparación no viene de un acto o un talento especial, sino precisamente de esa capacidad de poder ver las oportunidades donde otros no las ven. Hablemos de tus actos de rebeldía, que me tienes amenazado con ese tema, de tus experiencias rebeldes, más profundamente rebeldes en el sector público, que habías comentado al inicio, y que queremos saber más de cómo has hecho tú esas experiencias, esas cosas que han atravesado. Yo te voy a contar una experiencia que una vez tuve también, pero arranquemos con alguna de las tuyas. Bueno, muchas. Te contaba que he trabajado en el sector público, llevo ya unos 16 años, 17 años donde siempre estaba asesorando, 10 años estuve en Mintic en una época en la que éramos muy rebeldes. Eso fue muy interesante en ese momento, estábamos en la época del ministro Diego Molano Vega, que hoy está en ETV y que creó todo el tema del plan Vive Digital, y desde ahí todo fue una rebeldía y de ahí para abajo lo fuimos bajando y lo fuimos llevando a las regiones. Y yo creo que ese generar nuevos espacios, decir, sí podemos llegar a los sitios más lejanos y llevar tecnología en una época en la que el Internet todavía no llegaba a las zonas rurales, todavía falta mucho, pero esos primeros se hicieron desde esa época de una manera muy rebelde, además con mucha consistencia, diciendo en contra de todo lo vamos a lograr. Y eso es parte de los ejemplos que tenemos que llevar siempre y trabajar desde el sector público, porque decimos en lo público no se puede ser rebelde. Miren, yo llevo siendo rebelde 15 años en el sector público, diciendo sí se puede. Estuve hasta hace poco tiempo en ICETEX, una entidad que es muy financiera, aunque tiene un propósito social de todas maneras. Y claro, ser una entidad que lleva 70 años en el mercado, tiene unos temas muy tradicionales en su forma de trabajar. Y no creas, estuvimos trabajando en procesos de gestión del cambio, en temas como, por ejemplo, la recuperación de cartera, la cobranza. A nadie le gusta que le cobren, cómo tú empiezas a cambiarle el chip a la gente al interior de la organización y después eso lo llevas a la gente y al discurso y a la narrativa hacia afuera de venga, yo no le estoy cobrando con pistola y yo necesito incluso que me califique si mi atención cuando le estoy haciendo el cobro, cómo se sintió de una manera humana, y para llegar allá se necesita mucha rebeldía. Y hoy lo estamos haciendo desde ADRES, estoy recién incorporado a un equipo maravilloso desde ADRES y la gente me dice, uy, sector salud. Claro, el sector salud es un reto. ¿Qué mayor rebeldía que eso? Y lo que estamos haciendo es mover desde el punto de vista de la analítica de datos, los datos como plataforma para hacer innovación. Y esto básicamente es, deme insumos, analice qué está pasando en el sistema de salud en Colombia, cómo se está haciendo el gasto y con esos insights recomiende nuevas políticas públicas en el sector salud desde el punto de los datos. Un grupo que ya lleva un poco más de año y medio consolidado, pero está haciendo unas cosas maravillosas. Hace poco entré a integrar este grupo precisamente a hacer procesos de gestión del cambio eh, para todos estos proyectos que tienen que ver con inteligencia artificial, con analítica de datos, para que se convierta en algo así como datos que salvan vidas. Mira, esto es ser rebeldes en el sector público. El sector público sí se puede hacer innovación. Es método, es disciplina y repensar la forma en la que estamos haciendo las cosas. Genial, mira, me hiciste recordar varias experiencias que tuve yo, una de ellas con una entidad del sector público también donde hicimos un proceso de cambio porque les encanta, es una entidad de la Superintendencia de Sociedades que pide estados financieros. Y resulta que a ella les encanta multar cuando una empresa
no entrega a tiempo los estados financieros. Pero yo les hice ver a través de un trabajo bien chévere cómo yo les decía, mire, no tiene sentido, o sea, a veces nosotros no podíamos ni recibir los estados financieros porque era una gran cantidad y teníamos 20 días para recibirlos. Yo les digo, no importa, si yo le digo a la gente que tiene que entregarlo el día 1 y a otros el día 2 y otros el día 3, a mí no me importa si el del día 1 no lo pudo hacer y lo entregó el día 2 y el del día 2 no lo entregó el día 2 sino el día 3 mientras los hayan entregado en el tiempo que esperamos. O sea, es decir, si ellos los tienen que entregar en marzo, a mí no me importa si lo entregaron el primero o el 30. ¿Tú por qué los vas a multar? Cambiar eso, no te imaginas lo difícil que fue decirles, no vale la pena que te desgastes proyectando una multa si te lo entregan en 10 días. ¿Qué bien le estamos haciendo nosotros a la nación o a la sociedad multando? Bueno, eso fue un trabajo bien interesante. Yo, Y bien compleja porque esa cultura de innovación alrededor de ese tipo de cosas son las más complejas. otra fue, una vez lanzamos un proceso de cambio y yo les dije pues a toda la dirección, bueno, vamos a hacer lo siguiente, vamos a llevarlos a un parque, vamos a hacer algo outdoor, en día de semana a las 8 de la mañana. No vamos a hacerlo en la tarde, no vamos a hacerlo un sábado, vamos a hacerlo en día de semana. Si toca cerrar ese día, la institución la cerramos, se suspenden trámites y se hizo. Lo interesante es que cuando yo estaba exponiendo la idea, por allá, el jefe de la oficina jurídica dice, no, 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 eso lo que hay que hacer es llevarlos a los auditorios una hora y contarles lo que hay que hacer y así. Y yo, no, no, Y amigo, eso no es matan la decreto. innovación. Eso no es decrete y cúmplase. O sea, la gestión del cambio no es decrete y cúmplase. Eso No. no eso funciona en un ámbito legal, pero las personas no funcionamos con decretes y cúmplase. Funcionamos de una manera mucho más compleja. Bueno, me hiciste recordar esas experiencias muy buenas Y en el sector si público. me dejas te cuento una anécdota y es que cuando creamos el equipo de innovación en productos y servicios en el ICETEX, yo fui fundadora del equipo y estructuradora del equipo. Los primeros meses la gente decía, pero pues es que ustedes se la pasan sentados en reunión planeando. Un desconocimiento del tema de qué hace un equipo de innovación. Tú no te imaginas lo que era venir a defender poder contratar una persona dentro del equipo de innovación en un tema tan clave como gestión del conocimiento en el sector público. Imagínate el desconocimiento y además lo que hace esa persona. Y tener que pedalear o pelear este tipo de perfiles para decir, venga, y entonces, ¿dónde está la memoria institucional y el método para que la gente capture el conocimiento, lo pueda transferir, aprenda de él? Pasan muchas cosas acá. Hay que ser muy resiliente para trabajar en los temas de innovación, especialmente en el sector público, pero no es exclusivo. La resistencia al cambio la hay en todas las organizaciones, porque yo no quiero cambiar lo que ya conozco. Y la innovación incomoda. Por eso es que la innovación se nutre de la gestión del cambio y tiene que vender las bondades del ejercicio futuro. Te tiene que decir que si tu innovación es Uber, la primera vez que te subiste al Uber te cambió la experiencia para toda la vida y tú ya no te vas a querer devolver. Esa promesa de valor y cumplirla es que tenemos nosotros que lograrla con la innovación, es lo que nosotros llamamos como el 10X. Se genere una experiencia a los demás potencial al 10. Y es que usted cuando le entregue eso al usuario, el usuario no quiera devolverse y esté feliz. Diga, esto me cambió la vida, me cambió la forma en la que yo me relaciono con ese producto, ese servicio, ese trámite, esa organización. Allá tenemos que pegarle nosotros con los temas de la innovación. Yo creo que este podcast va dedicado a todos los que han escuchado alguna vez la palabra no se puede o la expresión no se puede, ¿cierto? Es como que a uno le dicen eso y como que le dan más ganas de que se pueda, ¿cierto? Pero además, no son solo ganas. Hoy el que no innove se va a quedar. Miren, en esta locura de inteligencia artificial, blockchain y todas las demás cosas que vienen a futuro, estamos con los chatbots conversacionales, este año con los agentes. El que no se reconfigura, no mejora su propuesta de valor, no innova, se va a quedar. Entonces hoy ya no es una opción. Así es tal cual. Angélica, para ir cerrando nuestro encuentro digital, ¿qué lecturas, libros, autores recomiendas tú, métodos, técnicas? Tú dirías, mire, si usted se quiere dedicar a esto, le hace esto, apréndase esto, tome esto. Yo creo que hay que leer mucho, hay que generar cultura de experimentación, hay que ver muchas charlas TED, hay que generar todo ese tema de cambios. Entonces, uno para el tema de generar habilidades,
Uf, hay unos libros pues que son como maravillosos o son clásicos sobre estos. Entonces, por ejemplo, hay uno ya que estabas hablando tú de innovación frugal, hay uno que se llama Frugal Innovation. Esto es de un hindú, Navi Radhow, tal vez, y eso específicamente sobre innovación frugal y es muy interesante porque es un punto de partida chévere. Aquí colombiano hay un libro que se llama Innovar para ganar, este es de Rafael Rincón, vale la pena verlo. Los manuales de innovación pública son interesantes, hay uno de Chile, hay uno de Ivolab aquí en Bogotá, Colombia, y también hay otros que generan capacidades que me ayudan a pensar un poco diferente. Entonces, yo siempre para creatividad, para innovación, recomiendo el clásico, seis sombreros para pensar. Este es maravilloso y para entender cómo piensa la gente de cara a cuando hay cambios y cuando hay innovaciones tecnológicas y no tecnológicas, hay uno que es clave que se llama Diffusion of Innovations del maestrísimo Everett Rogers, que valen la pena. En este mundo hay muchas cosas para leer, pero en general es tener la curiosidad que un libro te va a ir llevando a otro y te va a ir abriendo ese gusto por estar explorando. También hay charlas TED. Miren, Tim Brown, que es el creador original del Design Thinking, tiene una que se llama precisamente Design Thinking. Yo recomiendo uses una charla TED, vale la pena verla. Y hay otra que se llama algo así como Cómo las escuelas mataron la creatividad, de Ken Robinson, que también nos habla un poco de ese tema de los sesgos y el tema de pensar un poco fuera de la caja. Así como por contarles algunas cosas, con el tema de los libros, miren, y de las mismas charlas, cada tema te va llevando al otro. El tema es la curiosidad para poderlo explorar. Sí, ahí de las charlas TED yo recomiendo mucho las de Steven Johnson, que habla de la relación entre el ocio y la creatividad, y lo hace con unos ejemplos históricos muy buenos. Y de libros, pues yo recomiendo el mío, porque aprovechando, pues, mi libro Si Descartes fuera gerente, para los que no lo han visto. Supremamente recomendado y en el top de las recomendaciones. Muchísimas gracias. Bueno, Angélica, un mensaje final con el que quieras redondear esta jornada de... Yo me quedo con algo que tú decías hace un rato y es que la innovación no es para crear el próximo unicornio, no es ese el objetivo. Lo que hace es transformar realidades de manera sostenible, es decir, no hay que pensar fuera de la caja, a veces incluso dentro de la caja, o a veces hay que romper la caja, quemarla, pero lo que hay que hacer es atreverse a hacerlo con juicio, con método, con disciplina, pero es empezar a imaginarnos ese futuro que todavía no existe y además no trabajar para el hoy. Yo no trabajo innovación pensando en el producto, la necesidad de hoy, sino en la de hoy y la de los años futuros para que se me mantenga allí. Entonces hay que desarrollar mucho más esa mentalidad futuro, ese tema de disrupción, planeación por escenarios y demás. Bueno, súper, Angélica. Yo creo que lo has dicho todo y tus ejemplos han sido grandiosos. Les recomendamos, por supuesto, que sigan a Angélica en redes sociales. En LinkedIn es muy activa, en Instagram también. Ahí vamos a dejar tus datos aquí al pie, pues en los comentarios de nuestro capítulo, para que te sigan y estén muy pendientes de todo lo que haces, porque la verdad es una inspiración. Todo el tiempo estás compartiendo contenido muy interesante, muy relevante, tus opiniones, tus cosas. Bueno, te voy a recomendar, por supuesto, que te sigan. A Muchísimas toda gracias. la, gracias a ti, a toda la audiencia, gracias por habernos escuchado durante estos minutos y nos vemos en un próximo episodio. Gracias a todos por haber disfrutado de este. Hasta la próxima. Y así llegamos al final de otro episodio de Rebeldemente. Si te gustó lo que escuchaste, no dudes en compartirlo con tus amigos. ¿Tienes algún tema en mente que te gustaría que explore? Cuéntamelo en los comentarios. Si te quedaste con ganas de más, puedes profundizar temas como este en mi libro Si Descartes fuera gerente, disponible en Librería Nacional, Profitécnica y Lerner en Colombia y en Amazon para el resto del mundo. Gracias por acompañarme hoy y recuerda que una mala noticia a tiempo puede ser también una buena noticia. Hasta la próxima. Pero cuando algún día te pregunten, ¿y cómo te decís? No, una vez me describieron como un remolino de entusiasmo. Así será. Sí, total. Creo que eso me sirve mucho para
para inspirar, para mover a los equipos, para meterle a los equipos que hay que hacer cosas. Así es. Y bueno, nos seguimos en contacto. Seguimos hablando y Gracias. muchos éxitos en tu nueva misión en la ADRES. Por ahí vi que estabas buscando gente, unos perfiles bien interesantes. Espero que los consigas. No soy Data. ese perfil, pero Sí, allá sí, buscan gente. mucha gente Tesa en data. Tesa en data y en Y inteligencia artificial. Y la gente que hay, los modelos algorítmicos que están haciendo, uff, yo estoy enamorada de eso. Están haciendo cosas muy chéveres. bueno, me alegra escuchar eso que en el Estado estemos haciendo cosas grandiosas. Sí, eso es un orgullo, ¿sabes? Eso es un orgullo, sí se puede. De verdad que sí.